algunos aspectos de ese estándar. Luckily, the guidance note 7 clarified the performance standard does not undermine the right of states to make decisions concerning the development of Los natural estados el resources. derecho a tomar That decisiones en consent is cuanto al not desarrollo de constitute a veto, recursos y que no and it necesariamente outlines se genera un reciprocal veto, obligations for companies and sino es communities in dar a la opción a las negotiations. comunidades a participar dentro de las negociaciones. In addition to the increasing prominence given Además to de free, la prior, importancia que informed se consent da by a international este bodies, consentimiento previo, several informado y countries are libre, including muchos provisions países in national tienen legislation. cambios en su As you will know better than legislación. I do, Como Peru is ustedes one of these conocen, Perú countries es with uno the de esos passing of the países Indigenous Peoples' Right con to prior la consent, ley de derecho a consulta which previa a los specifies pueblos the right indígenas, of que communities to be especifica el derecho de consulted. las comunidades a ser While it consultadas. implies that Y eso consent is implica subjective, también un it does objetivo de not give absolute consentimiento que no requirement. necesariamente es un As we heard requisito. yesterday from the Pero como forum, hemos it's escuchado el día de a ayer, very complex muchos law. expositores ya dijeron que The es muy survey that was compleja issued esta yesterday, ley 80% y el knew it well. 80% dicen de I que think ya if it's sort of better sabían sobre says eso. that, Yo I would quiero think that saber it will realmente play si out ese in practice over the 80% next few years. que fue It's too early consultado, to cómo tell va realmente a exactly ponerse how en it will work in práctica y practice, cómo but va unless applied a funcionar consistently, esta it's ley likely to en have mixed práctica consequences. nuevamente y ver también las consecuencias de la misma. This slide gives a snapshot Esta of the slide varying muestra regional factors that diferentes contribute to a factores lack of regionales clarity que about how pueden legislation is llevar a una implemented. falta de claridad en cuanto a As esa you know, there has been a legislación. number of Como pueden high-level ver, ha habido challenges affecting some grandes projects, retos en while algunos others have proyectos a succeeded nivel successfully. nacional, mientras que otros han tenido The mucho Peruvian éxito. legislation En cuanto illustrates the a granting of la consent legislación is peruana, independent ilustra of the state. claramente So el in this rol del case, it's Estado, pero en determined ese that caso communities también have the right to determina que grant it. las comunidades The discourse tienen internationally el derecho. Y el discurso internacional es de que las empresas y las comunidades deberían ambas partes confrontarse, ponerlas en posiciones diferentes, y ese diálogo entre comunidades, el gobierno y las empresas normalmente comprenden herramientas de comprensión de legislación. Como hemos visto, hay es el reto de la consulta previa. A pesar de que se intente implementar, yo voy a dar cuál es nuestro punto de vista como ICMM. Normalmente nuestra guía es una herramienta clave muy importante para dar apoyo a este tipo de leyes, y quizás no se ha reconocido, y esta guía proporciona un consentimiento, la ayuda a ese tipo de ley de previo consentimiento. Normalmente esa guía ha sido aprobado por el Consejo de CIOs y normalmente son 9 compromisos para poder trabajar en áreas con poblaciones indígenas, y normalmente se estableció un grupo de consejería independiente que pueda trabajar para poder finalizar ese producto, y tenemos un equipo de académicos y consultores que fueron seleccionados, y todo se verificó y se comprobó con los representantes de comunidades indígenas, y se buscaron ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Y también se hizo un balance en cuanto a los alcances negativos que podría tener ese tipo de legislación. Brevemente voy a darles el contenido de esa guía, y también, como les dije antes, ya están los USBs en la parte fuera de la sala. Esta define el compromiso, ¿no? Los compromisos de ese compromiso son normalmente referidos a las interacciones. También discute los retos y también las prácticas, la práctica de ese tipo de compromisos. Hay también un trabajo en campo para establecer la base para algunas relaciones, habla sobre estudios de base y ver los impactos positivos y negativos de cada proyecto. Obviamente es un proceso constante y no es un proyecto de un momento. Ahí también se han hecho acuerdos, y yo sé que ha habido discusiones varias sobre los acuerdos en esos últimos días. Obviamente ese tipo de acuerdos se tiene que buscar un caso de estudio, definir los procesos y ver el contenido potencial que pueda ser incluido en ese tipo de acuerdos. También tenemos una sección en el mapeo de los impactos y compartir los beneficios. También hablar sobre las dimensiones prácticas de compartir los beneficios y la mitigación, también la preservación y evitar la discriminación
y las desventajas que eso podría tener. También tenemos una sección para poder hablar sobre otro trabajo que se realiza en el ICMM. Esto también está disponible en nuestra página web y en un mes o dos van a tener la versión en español de la misma. El toolkit, normalmente la versión anterior que se hizo junto con el Banco Mundial, normalmente es que la industria de metales puede ser y trabajar fuertemente en el cambio climático y el desarrollo sostenible, y puede ser una oportunidad para el desarrollo social y económico. Es importante en situaciones en donde la minería puede ser un catalista para poder fomentar fuentes económicas y sociales que mejoren la vida de la comunidad, y la idea es construir relaciones mucho más fuertes, facilitar el empoderamiento de las comunidades a través de procesos de desarrollo participatorios, construir capacidades y recursos de desarrollo, también reducir el conflicto. Hay algunas herramientas en esta edición, 20 herramientas de este toolkit, y se han reordenado para poder centralizar la relación. También hay herramientas de planificación, de evaluación, de gestión, y también herramientas de evaluación específicas. En los casos de estudio de este toolkit ver que hay varios casos que se han tomado del área de Sudamérica, y ahora vamos a hablar sobre nuestro trabajo de derechos humanos y cómo es que nuestra organización trabaja con John Ruggies para hacer el marco para proteger y desarrollar y subsecuentemente seguir con los principios voluntarios en derechos humanos. Tenemos diferentes documentos que van a trabajar o dar una base al marco. Tenemos un documento de visión general que da a la empresa minera una base general, y se ve los diferentes alcances de gestión para poder enfrentar los retos de razones de derechos humanos. Y nuevamente también lo encuentran en nuestra página web. Nuestra última publicación en la serie de derechos humanos es trabajar con procesos de desarrollo en base a los derechos humanos, es identificar cómo se puede construir y trabajar de forma correcta con los derechos humanos en base a las guías desarrolladas por Naciones Unidas. También tenemos otro documento desarrollado sobre derechos humanos, y es en cuanto a una guía de desarrollo que está a su prueba o etapa piloto, tomando ejemplos a nivel mundial. En Cerro Verde, por ejemplo, tenemos una lección, una de las empresas que están trabajando en esta etapa de piloto, y hubo algunas lecciones que se aprendieron en ese ejemplo, que yo tomé específicamente de mi visita a Cerro Verde. Y los mecanismos hay entonces para poder tener o mejorar estrategias de compromiso. También el segundo punto es el monitoreo participatorio para evitar las disputas, y también tener a comunidades, las autoridades, otros actores que están involucrados en la prueba de la calidad de aire y agua. Tercero, normalmente construir esa confianza a través de transparencia. Visité una de las oficinas de Cerro Verde y normalmente era parte del área de influencia directa de la mina, y normalmente tenía ahí evaluaciones del impacto ambiental que estaban disponibles para cualquier persona. También aparte de otras visitas que realicé, eso permite dar una imagen de cómo es que se trabaja en la mina.